Muy buenos días, mis hermanas, que el Señor me las bendiga, que el Señor siempre las guarde en el hueco de su mano y que las bendiga en todas las áreas de su vida. Vamos a empezar a estudiar un poquito sobre el Evangelio de San Marcos y entonces vamos a estudiar, a tener una pequeña introducción hoy antes de empezar a estudiar ya este Evangelio. Y yo quería preguntarles, me imagino que la mayoría sabe, pero es un pequeño repaso. ¿Qué significa la palabra evangelio? Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Las buenas noticias de Jesucristo, de que Dios lo envió para cumplir su promesa de salvación y de abrir un camino de salvación no solo para su pueblo Israel, sino para todos nosotros. Son las mejores noticias que podemos encontrar y toda la historia de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Yo les pregunto, ¿cuántos evangelios son? Sí, son 4 evangelios. Y podemos ver también que unos tienen más capítulos que otros. Y Marcos es el más pequeñito, tiene 16. Mateo tiene 28, Lucas 24 y Juan tiene 21 capítulos. También podemos preguntarnos, ¿quién los escribió? ¿Serían de los 12 apóstoles los que escribieron los evangelios? A veces tenemos que revisar porque pensamos que sí, que fueron probablemente los apóstoles, pero resulta que no, que Mateo sí era un apóstol de los 12 apóstoles y Juan también era un apóstol, pero Marcos no era un apóstol, ni Lucas tampoco. Entonces, por eso es muy importante que sepamos un poquito y estudiemos un poquito sobre lo que son los evangelios y lo que es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, a pesar de ser el más breve, es el que tiene la mayor cantidad de relatos. Es un evangelio que está lleno de acción. Al ir estudiando, nos vamos a ir dando cuenta de que está muy lleno de acción, de todo lo que Jesús hizo. Ahora nos preguntamos, bueno, si Marcos no era un apóstol, entonces, ¿quién era Marcos? Y dice la palabra que era hijo de una mujer llamada María y era también sobrino de Bernabé, a quien le tenían un apodo lindísimo, que le era hijo de consolación. Podemos ver una de las primeras veces que aparece el nombre de Marcos, que se le llamaba Juan Marcos. Muchas veces aparece como Juan Marcos. Podemos verlo en Hechos 12, que nos habla de que su mamá, María y Juan Marcos, ponían su casa al servicio de la iglesia. Vea qué bonito, ponían su casa al servicio de la iglesia. Y ahí esta historia nos cuenta que cuando Pedro fue liberado, que estaba en la cárcel, que muchas lo recuerdan, él va a la casa de Juan Marcos y de su mamá María, donde estaban, dice, muchos de los seguidores de Jesús que estaban orando allí. Entonces es muy lindo porque la primera vez que encontramos a Juan Marcos es con su mamá prestando su casa para que ahí oraran y había, dice, muchas personas. Entonces, qué lindo. Es la primera vez que encontramos aquí a Juan Marcos en el libro de los Hechos. Y vamos a leer un poquito de dónde aparece Juan Marcos para irnos dando una idea de quién era
Juan Marcos. Primero yo quiero hacerles una pregunta para que la guarden ahí en su mente. ¿Alguna vez ha contado usted con alguien para realizar algo importante, un trabajo o algo que para usted fuera muy importante y esa persona le falló? Pensemos, ¿alguna vez nos ha pasado? ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo se siente uno después de que alguien le falla en algo que para uno es muy importante? Pues vamos a ver esta historia de Juan Marcos. Entonces ya les dije, la primera vez que nos aparece es en Hechos 12:12. Después nos vuelve a aparecer en Hechos 12:25. Nos habla que Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía. Con ellos llevaron a Juan Marcos. Vea qué lindo, ya aquí aparece sirviéndole al Señor con Bernabé y con Pablo. Terminan un trabajo y regresan regresan a Antioquía y con ellos se llevaron a Juan Marcos. Entonces vea qué lindo, donde aparece aquí por segunda vez. Por tercera vez, vamos a ver, ya aquí está también sirviendo al Señor. Y dice que en Pafos, Pablo y sus compañeros subieron a un barco y fueron a la ciudad de Perge. Allí Juan Marcos se separó del grupo y regresó a Jerusalén. Vamos a ver ahí entonces, ahí aparece por tercera vez. Iba con ellos a una misión muy importante, pero ¿qué pasa? Se separa del grupo, los abandona y regresa a Jerusalén. Y en Hechos 15, del 36 al 40, que vamos a leerlo porque este es un poquito más largo, donde vuelve a aparecer Juan Marcos. Entonces vamos a ver Hechos 15, del versículo 36 al versículo 40. Y nos dice que tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañeros. Entonces vamos a parar ahí. Entonces vea lo que sucedió con este abandono de Juan Marcos, de que abandonó esa misión que tenían. No nos dice, podemos preguntarnos, ¿por qué sería que Juan Marcos abandonaría ese trabajo? ¿Por qué se devolvió? No nos dice la escritura nada al respecto. Pero podemos ver que fue algo que causó en Pablo, no sé si enojo o quizás quiso disciplinarlo de alguna manera y no lo quiso llevar a otra misión. No podemos saber, pero podremos preguntarnos, ¿cómo sería que se sintió Pablo? Desilusionado, defraudado. Pero él tomó la decisión, no lo voy a llevar. Entonces, en ese momento, Bernabé toma la decisión de llevarlo con él a otra misión. Bernabé, que era el tío de Juan Marcos. Él lo toma y lo lleva a otra misión.
dice que lo lleva a Chipre. Entonces, vamos viendo que estas son, y dice que curiosamente no se vuelve a nombrar en todo Hechos el nombre de Bernabé. No vuelve a aparecer Bernabé en el libro de Hechos. Y si solo nos quedáramos ahí, podríamos pensar que fracasó la misión de Juan Marcos. Pero no, probablemente Bernabé en el tiempo que estuvo con él jugó un papel muy importante en la restauración de Marcos. Y aunque no aparece más, después lo podemos volver a encontrar en las cartas de Pablo y en Primera de Pedro. Y vean qué lindo lo que aparece. Ya en Colosenses 4:10 aparece acompañando a Pablo, que está en la cárcel. Y parece que ahí mismo Pablo lo envía a otra misión. Entonces vea qué lindo, vuelve a aparecer acompañando a Pablo en la cárcel, y con toda humildad Juan Marcos ahí acompañando a Pablo, y Pablo enviándolos a otra misión. Voy a leerles este versículo. Dice así: Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. También los saluda Marcos, el sobrino de Bernabé. Si él llega a visitarlos, no dejen de recibirlo. Vea, ya ahí lo está tratando con un cariño. Si llegan a visitarlo, si llega, Juan Marcos, no dejen de recibirlo. Ya está en la cárcel atendiendo a Pablo. En Filemón 24, versículo 24, ahí se nombra otra vez cuando Pablo nombra los colaboradores. Y vean qué lindo, en 2 Timoteo 4:11 dice: me es útil para el ministerio. Que Juan Marcos le es útil para el ministerio. Vea lo que ya ahí había la relación entre Pablo y Juan Marcos. Por la actitud de Juan Marcos, ahí ya Pablo dice que le es útil para el ministerio. Dice: Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo, así que tráelo contigo cuando vengas, le dice a Timoteo, que lleve a Marcos porque le es muy útil para el ministerio. Y en Primera Pedro 5:13 podemos ver que ahí se ve una relación paternal entre Pedro y Juan Marcos. Aquí nos dice Pedro, dice así, dice: los seguidores de Cristo que están en la ciudad de Roma le mandan saludos. Ellos, igual que ustedes, forman parte del pueblo de Dios elegido. También les manda saludos Marcos, a quien quiero como a un hijo. Vean qué lindo, hermanas. Después de aquel desacuerdo tan grande que tuvieron Pablo y Juan Marcos, llega Juan Marcos a ser como un hijo para Pedro. También esta relación con Pedro es muy linda porque para que él lo llame a quien quiero como a un hijo, dice. Entonces había una relación muy linda entre Pedro y Marcos, entre Pablo y Marcos, y entre Bernabé y Marcos. Ay, qué lindo, hermanas, qué lindo estudiar la palabra y encontrarse estas cosas, ver cómo Dios trabaja en medio de los procesos.
y, y ver a Juan Marcos ya como alguien que se dejó corregir en toda humildad y que siguió firme en la fe. A pesar de ese desacuerdo tan grande que tuvo con Pablo, él no regresó atrás, él siguió firme entre la fe. Hermanas, ¿habrá desacuerdos entre los hermanos en la fe? ¿Usted cree que pueda haber desacuerdos? Claro que sí, hermanas, claro que sí. Pero tenemos que aprender de Juan Marcos o de Marcos. Cuando habla de los desacuerdos, tenemos que tener esa humildad para que nos corrijan. O tenemos que tener ese carácter de Bernabé para ayudar a alguien que tuvo un desacuerdo grande con alguien, algún hermano en la fe, para ayudarlo. Dice Gálatas 6:1 que si alguien ha caído en pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga cuidado. No suceda que él también se ha puesto a prueba. Entonces, qué lindo de verdad estudiar este proceso de este joven que creyó en Jesús, que tuvo que ser disciplinado por el apóstol Pablo en algún momento, pero que fue restaurado para corregirse, fue restaurado por Bernabé y en humildad después sirve a Pablo, sirve a Bernabé y sirve a Pedro. Si somos humildes, aprendemos de nuestros errores y dejamos que otros nos corrijan y nos ayuden a crecer. Qué lindo, hermanas. Y yo me pongo a pensar cómo Marcos, después de todo esto que vivió, escribe el Evangelio, que según los estudiosos fue el primer Evangelio que se escribió. Y algunos le han llamado también Evangelio de Pedro, porque parece que está muy influenciado por la manera de ser de Pedro, por la manera de escribir Pedro. Yo me imagino a Juan Marcos ahí a la par de Pedro, escuchando todas las historias de lo que Pedro contaba. Por eso es que el Evangelio de Marcos es de mucha acción, porque seguro Pedro le decía, y recuerdo un día que sanó un paralítico, recuerdo otro día que echó fuera demonios, y le contaba todo lo que sucedía. Y no sé cómo lo hacía, pero tal vez Juan Marcos cogía y iba escribiendo y escribiendo y escribiendo todo lo que Pedro le contaba, todo lo que él escuchaba de Jesús, y después escribió el Evangelio de Marcos. Ay, qué lindo, hermanas, pensar que no tuviéramos nosotros hoy esa historia. Vea lo que es alguien que fue humilde y que permitió ser corregido para luego crecer y llegar a ser alguien como él que escribió el Evangelio de Marcos. Que el Señor me las bendiga y meditemos mucho en esta palabra. Bendiciones.